soy pescador. No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta sus pantallas. Estamos contentos de poder en esta oportunidad compartir con ustedes un tema muy especial. Y pues en esta oportunidad me acompaña mi hermano Judá Ponce y mi hermano Héctor Galindo. Y pues este programa ha sido de mucha bendición y estamos agradecidos con Dios de poder llegar hasta ahí donde usted está. El tema que queremos compartir en esta oportunidad es los enemigos de la familia. Así que desde una perspectiva bíblica vamos a tratar pues al menos de identificar algunos y tratar de identificar la forma de cómo vencer a esos enemigos de la familia. Así que durante este espacio, pues agradecemos a Dios para que podamos desarrollar este tema y que sea de bendición para ustedes. Muchas gracias, Javier, por esa interesante introducción. La familia es fundamental, es la base de la sociedad y en ella se enfoca mucho el enemigo atacando las familias para destruirlas, desintegrarlas y crear bastantes problemas y confusiones. Entonces es importante que hablemos sobre este tema. Tengo aquí un versículo que tiene a la vez un versículo paralelo muy interesante, que es Mateo 7:24, que también está paralelo en Lucas 6:48, donde nos habla sobre el hombre sabio, de cómo edificó su casa. Y nos dice que la edificó sobre la roca, pero también nos habla cuando la casa es edificada sobre la arena. Y ahí hay 4 aspectos importantes de 4 enemigos que quizás los podemos ir abordando en el transcurso del tema. Uno es los fundamentos frágiles en la familia, cómo afectan y pueden llegar a destruir la misma. Otro es la carencia espiritual dentro de las familias. Otro es la vulnerabilidad espiritual en las familias, cuando las familias son débiles espiritualmente y son susceptibles a muchos ataques. Y el último, el desarraigo de la fe, que es una de las cosas más graves y delicadas que lamentablemente se están dando mucho en nuestros tiempos. Nos estamos en una tremenda apostasía y mucha gente se aleja de la fe. Sí, gracias hermano Héctor. Sí, en efecto, nosotros pues que somos padres, ¿verdad? Y tenemos una familia, debemos entender y conocer cómo sería nuestro comportamiento para poder construir una familia sólida, cómo poder retroalimentar a nuestros hijos, a nuestras esposas y viceversa. Bien, voy a citar un versículo bíblico que está en Génesis 25:28 y dice así: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y entonces vemos que tanto el padre como la madre tenía una preferencia particular por cada uno de sus hijos, y ese es un enemigo que nosotros tenemos que hacerle frente. O sea, es decir, que si está una familia, el esposo, la esposa, hay 2, 3, 4 hijos, no hay que tener preferencia para solo uno, solo o para 2, sino que la misma bendición que se comparte con uno tiene que ser igual con toda, en consejos, en cariños, en abrazos, en apoyos, en consejos, en momentos divertidos. Entonces tiene que ser por igual. Incluso cuando damos vestuarios a nuestros hijos tiene que ser igual. La educación, la inversión universitaria en el colegio tiene que ser por igual. No vamos a poner a un hijo en un colegio público y al otro en uno privado,
o en una pública o en una privada, porque eso puede generar un desaliento y una inconformidad y a partir de ahí puede ser un origen para una división, pleitos y contiendas entre los hijos. Entonces, un enemigo que hay que saber que tratar, hermanos, es el tema de evitar las preferencias familiares, sino tener un direccionamiento para construir una familia sólida. Amén, hermano. Es muy importante lo que mencionan mis hermanos porque prácticamente hay factores externos y factores internos que pueden generar una serie de conflictos y una serie de situaciones que al final van minando, van debilitando, pueden considerarse como enemigos de la familia. Y mire lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy, en nuestro tiempo, nosotros vemos que hay un ataque, pero planificado en contra de la familia. Hay una estrategia la cual se está desarrollando para debilitar. Así que la familia es el diseño perfecto de Dios. La familia es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de la iglesia, es el núcleo de todo lo que podemos ver. Es necesario que nosotros como sacerdotes, como padres, podamos identificar cuáles son esos elementos. Imagínense uno de esos elementos, lo que mencionan mis hermanos, ¿verdad? El comportamiento que a veces tenemos nosotros como padres. Una cuestión que podemos pues, aportar es también lo que es la falta de comunicación. Si usted se fija en un ejemplo muy que se nota bastante es en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, en donde vemos el ejemplo de Adán y Eva. Ahí dice la palabra del Señor, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales en el campo que Jehová había hecho. Y esta dijo a la mujer, o sea que se comunicó directo con la mujer, pero a través de esa comunicación que se estableció entre la serpiente y la mujer, no se menciona en ningún momento a Adán. O sea que de repente como que hubo una falta de comunicación y esto puede abrir las puertas al pecado, puede abrir las puertas a la separación, puede abrir las puertas a diversos problemas que pueden darse en la familia por el simple hecho de no tener comunicación entre la pareja, por no tener comunicación de padres a hijos. Interesante lo que aportan mis hermanos. Me llama mucho la atención lo que ha dicho Javier. Realmente, bueno, desde lo que empezó a decir Judá, pues de ser parejo con los hijos. O sea, no solo lo material, sino que el cariño, el tiempo que uno les dedica. Si voy a llevar un confite, es un confite para cada uno de ellos. No a uno le voy a dar y a otro no. Pero no solo eso, escucho a cada uno, le doy tiempo a cada uno, estoy pendiente de sus cuestiones. Y lo que mencionaba Javier relacionado a eso, la comunicación, no solo con los hijos, sino con la pareja. A veces se cometen errores de ir a contar las cosas de la familia con personas que no son las más adecuadas, quizás amistades, quizás parientes incluso que no aconsejan de la mejor manera que se debería sobre los problemas que obviamente se van a presentar en toda familia. Eso es normal. En la familia va a haber problemas y el Señor nos dijo que vamos a tener problemas en este mundo. Pero confiad, nos dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿a dónde nos abocamos nosotros cuando tenemos problemas? Lo primero, hablando prácticamente, hay que hablar entre nosotros. O sea, hay que sentarnos y conversar sincera y llanamente de las situaciones. Y luego buscar ayuda en los lugares adecuados. Los pastores de cada iglesia indicarán a las parejas con quién se deben ministrar, con quién deben buscar consejería para no cometer errores y por esa falta de comunicación que Javier mencionaba ahorita, ir a buscar consejo con la serpiente, pues, que fue lo que hizo Eva, lamentablemente. No sé, Judá, ¿qué opinas? Sí, yo pienso de que es muy interesante el tema de la comunicación que mencionaba el hermano Javier y el tema de qué le estoy dando a la familia, el tiempo que le estoy dando. Para eso quisiera citar Efesios 4:29 y dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación,
para que dé gracia a los oyentes, en esta versión que estoy citando. Entonces, digamos, nuestro carácter tiene que ser un carácter de edificación, o sea, para nuestros hijos, para nuestras esposas y viceversa. Entonces tenemos que empezar a estructurar un carácter positivo que cause impacto en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras esposas, que sea algo distinto. Y seguidamente, en cuanto al tema de la atención, hay un enemigo muy grande que tenemos que empezar a controlar, que tenemos que darle la importancia. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Leyendo la palabra, orando, pidiendo consejo. Pero el tema de falta de atención a la familia es un enemigo terrible. En primera de Timoteo 5:8, miren lo que dicen, así dice: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Entonces, no puede ser que vamos a andar afuera de casa aconsejando a otros si no hemos atendido nuestra casa. No vamos a pretender ayudar a alguien si tenemos un compromiso interno en nuestra familia. La prioridad nuestra es ir a aconsejar a nuestros hijos, tener esa mejora de comunicación con nuestra esposa, es poder dedicar un tiempo, sea en oración, tiempo de comunión, tiempo de paz. No podemos estar en todo momento airados, enojados, con griterías, llenos de ira, sino una comunicación llena de miel, una comunicación dulce, sazonada con sal, de que se pueda percibir un ambiente familiar de unidad. Pero si nuestros hijos y nuestras esposas ven que pasamos mucho tiempo fuera, entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar? ¿Qué construcción familiar vamos a hacer? Entonces no va a tener un buen fundamento. Fíjese que es importante lo que menciona y hermano, vaya, usted mencionaba, hermano, pedir consejo en la fuente equivocada. ¿Cuántas veces existen conflictos en la pareja y se va donde la vecina o de donde el vecino y se hace más grande el problema, se hace más crítica la situación porque aparte de estar desnudando los problemas interiores del hogar, la verdad que no es una fuente correcta para pedir consejo. El hermano Judá mencionaba palabras torpes. A veces, ¿cuántas veces nosotros hablamos con torpeza? En realidad, hablamos desde el impulso de nuestro enojo, por ejemplo. Hablamos desde el punto de vista de un mal pensamiento. También se hablaba sobre la falta de atención. ¿Cuántas veces nuestros hijos llegan a la casa? Y bueno, y a veces hasta nosotros mismos. Mire, pasamos todo el día trabajando, la esposa, ahora las esposas trabajan, los dos trabajan en casa y todos llegan a casa y a sentarse al celular o a sentarse al televisor, a sentarse, y esos son errores que cometemos rutinariamente. Pero un día está bien, pero ¿y qué sucede si ya toda la semana se desarrolló la familia en esa misma actitud? No platicaron nada, no conversaron nada. Después la esposa se queja de que el marido no le presta atención o viceversa. O a veces los hijos pudieran estar pasando situaciones bastante complicadas y los padres ni se dan cuenta. Por ejemplo, hijos que están inmersos en videojuegos y que no buscamos nosotros como padres mantener esa comunicación. Y se ha dado el caso que a veces juegos inofensivos, que ahora se juega bastante en línea, que están con sus audífonos, y viene alguien externo y lo comentamos porque se ha dado. Le contactan a alguien que no conocen y ya empiezan a entablar una relación de amistad, y a veces los niños hasta facilitan las direcciones, fotos de la casa, poniendo en riesgo a la familia, ¿verdad? Y todo porque a veces estamos demasiado ocupados, estamos demasiado afanados como para preocuparnos por mantener la comunicación familiar. Sí, es interesante lo que apuntan y los versículos que mencionaron sobre las palabras. ¿Cuántas veces no atamos a nuestros hijos o nuestras parejas con palabras pesadas? Le decimos a un hijo, es que sos burro, es que sos haragán. Lo estamos condenando en vez de hablarle palabras de bien, de prosperidad. No ponerlo en situaciones donde más bien no lo dejamos crecer, o con nuestra pareja, con las famosas palabras, es que siempre, es que todo el tiempo,
O sea, no hay que decir que siempre ocurren las cosas, que todo el tiempo ocurren las cosas. No es así. Nos volvemos como demasiado cuadrados. O por otra parte, queremos que en la iglesia o en la escuela o el colegio o la universidad nos resuelvan los problemas de la familia. Y no es así. Primero es en la casa. Después nos vamos a ir afuera. No vamos a pretender que en la escuela dominical le enseñen todo sobre la Biblia cuando en la casa no le hablamos de Jesús, cuando en la casa no tenemos a Dios como prioridad. O sea, en la casa empieza, afuera se refuerza, pero la casa es el primer lugar donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces es importante lo que mis hermanos apuntan al respecto. Ese tiempo tan importante que tenemos que dedicarles, de preguntarles quiénes son sus amigos, qué les gusta a sus amigos, qué platican con sus amigos, para ver si no les están enseñando cosas incorrectas, porque lo que no les enseñamos en la casa, lo van a aprender en la calle, pues. Entonces, es bien delicada la situación en esos tiempos tan peligrosos, como decía Javier, con las redes. Se ha dado tanto caso de abusadores que mediante las redes sociales contactan niños y los padres ni se dan cuenta que los niños están siendo contactados por ese medio porque ellos disimulan aparentando ser otros niños. Son tiempos bien delicados actualmente, Judá. Sí, sí, hermano. Y ahí radica la importancia de proveer para los nuestros en tiempo. Tenemos que estar observando de la manera cómo se están comportando nuestros hijos, o sea, y hacer ese coaching, ese acompañamiento, ese acercamiento. Y muchas veces, digamos, hay una reacción, digamos, estamos viviendo un tiempo final, un tiempo donde hay muchas tendencias, mucha evolución tecnológica, muchos avances tecnológicos, porque dice la palabra que la ciencia iba a aumentar en estos tiempos. Entonces, eso crea una reacción. Hay hijos que no quieren recibir la instrucción de su padre. Y por otro lado, tenemos una situación de que como existen las preferencias, entonces a este hijo lo voy a socar, lo voy a presionar. Entonces hay una situación de exasperación, de provocación. Entonces toda acción tiene una reacción. Entonces en Colosenses 3:20 dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:21 dice: padres, no irritéis o exasperéis, dice en otras versiones, a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. O sea, que nuestro carácter, si es un carácter lleno de enojo, un carácter de violencia, de palabras infladas, de palabras violentas, de mucha agresividad, de mucho acosamiento, entonces vamos a crear una familia con poco ánimo en nuestros hijos, e incluso en nuestras esposas, o sea, pudieran percibir esa conducta que no es apropiada y que en vez de edificar, el ánimo se viene abajo. Los hijos van a preferir no estar en casa, van a cortar toda comunicación y entonces ahí no estamos construyendo. Entonces, un enemigo de la familia es generar un entorno interno de provocación, de exasperar la familia. Podemos exasperar a nuestras esposas. Y otro enemigo de la familia, que por una falta de comunicación no suficiente, se puede crear un ambiente de desobediencia. Entonces es muy importante que los hijos, cuando están en casa, bajo la dirección de su padre y de su madre, puedan someterse a esa autoridad que representa la mamá y el papá, porque esto agrada al Señor. Hay una parte que los hijos tienen que poner cierto grado de obediencia para construir esa solidez familiar. Dice que partiendo del ejemplo que habla el hermano Judá, me trae a memoria el caso de Caín y Abel. ¿Recuerda Caín y Abel, hermano? Sí. Mire, vamos a leer Génesis 4:1 al 8. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El hermano Judá mencionaba exasperar a los hijos, también hablaba de desobediencia, pero imagínense un elemento que identificamos acá: el egoísmo. Puede desarrollarse ese egoísmo basado en lo que a veces comentaba uno de nuestros hermanos, que decía de que se le da más a un hijo, se le da más que al otro, ¿verdad? Que a uno se le pone en una escuela privada, al otro en la escuela pública, al otro le llevo una hamburguesa y al otro no le llevo nada. Y a veces ese tipo de situaciones puede generar esa riña, esa contienda entre los hijos. Pero en este pasaje, aquí hay un elemento importante. Porque el mismo Dios le está hablando a Caín y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea que la forma en la cual presentó Caín su ofrenda no fue la correcta. Hubo algo de diferente en la forma en la que presentó su ofrenda Caín y cómo la presentó Abel. Pero a Caín no le importó eso. A Caín pensó que quizás era injusto porque tal vez él pensaba que estaba bien lo que había hecho, pero no estaba bien. Dios se lo dijo a él: si hubieses hecho el bien, también serías glorificado, enaltecido. Pero como has hecho mal, el pecado está ahí tocando la puerta de tu corazón. Y empieza esta situación y Caín termina matando a Abel, a su hermano. ¿Cuántos casos hemos escuchado de hermanos que se matan por una herencia, hermano Héctor? ¿Cuántos casos hemos escuchado de padres y hijos que se matan en un estado de ebriedad? ¿Y por qué suceden estas cosas? Simplemente porque hay un fraccionamiento muy fuerte en la familia. Hay situaciones que no se han resuelto. Y en un estado de ebriedad, por ejemplo, una persona puede sacar a flote todo ese resentimiento, todo ese odio y aprovechar esa oportunidad para matar a un padre, para matar a un hijo. Entonces, son las cosas que debemos cuidar dentro del núcleo familiar. Sí, quiero retomar algo de lo que Javier habló ahorita, de este versículo: el pecado está a la puerta, o sea, el enemigo está ahí. Pero si encima de eso se abren puertas en la familia, se empeora y se agrava más la situación. ¿Cómo se pueden abrir puertas? Pues con una infidelidad, con pornografía, con bebidas alcohólicas, con muchas situaciones que permiten que el enemigo se meta en la familia. Encima de los problemas que hay, estamos permitiendo que se meta y estamos dando vulnerabilidades espirituales en las casas. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ya que las cosas que nosotros como padres no podamos vencer, les va a tocar chocarlas nuevamente a nuestros hijos, van a tener que estar en esa lucha. Entonces, los primeros que tenemos que tener cuidado somos los padres de familia, para facilitarles el camino a nuestros hijos. Pero si nosotros encima de eso les complicamos más la vida, ¿en qué estamos? O sea, es bien delicada la labor de padres, y doblemente cuando son madres solteras que les toca llevar la otra parte de la carga también. Hay que cuidar mucho, mucho la parte espiritual. La parte espiritual repercute directamente sobre todo lo material. Eso es un hecho. Sí, sí, esa parte espiritual, hermano, es muy importante. Tenemos que tener un discernimiento en este tiempo. O sea, ¿qué le estamos dando a nuestra familia? Un enemigo que hoy afecta a muchas familias en este tiempo es qué acciones está ejecutando la familia. Les estamos enseñando buenos valores, estamos llevando bendición o maldición a nuestras casas. Mira, en Proverbios 17:13 dice así: el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Mire qué terrible. Entonces, trato de decir,
de que como padres tenemos que sembrar buenos valores, tenemos que enseñar principios de integridad a nuestros hijos, principios del respeto, principios de sujeción a una autoridad. Y todo esto lo que es como una siembra que estamos desarrollando en el caminar de nuestra familia. Entonces, un enemigo para la familia en este tiempo es enseñarle a la familia a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque consecuentemente esto va a tener un efecto tanto en lo natural como en lo espiritual, donde nuestra familia se va a ver afectada. Muchas veces una persona se puede preguntar, ¿y por qué estoy pasando esto? Y la palabra dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Entonces, en ese escudriñar de nuestros caminos, ¿qué enseñanza le dimos a nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos a hacer? ¿Le enseñamos a hacer cosas buenas? ¿Les enseñamos a poder servir a los demás, a poder ayudar a los demás, a darle un respeto o a tener esa unidad entre los hermanos? Porque también es un enemigo de la familia que no sembremos ese sentimiento de unidad y acercamiento y de ayuda mutua entre los propios hermanos y entre la propia familia. Sí. Sí. Usted mencionaba algo importante, hermano Jodá. Sí. Las acciones de la familia. A veces nosotros no sabemos lo que andan haciendo nuestros hijos. Imagínense, así como hay un ejemplo que pone nuestro pastor, que a veces le encontramos un poquito de zacate ahí en la bolsa, ¿verdad? Y mejor no preguntamos porque no. Para que no se enoje el hijo, ¿verdad? Así es. O sucede también los cuartos de los hijos con llave, ¿verdad? No hay acceso para los padres en esos cuartos. Entonces eso no debe ser así. O sea, nosotros como padres debemos tener esa autoridad y ellos deben respetar de esa forma de que bueno, en la casa debe ser, creo yo, ¿verdad? Puertas abiertas, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, que el que nada debe, nada teme. Y debe haber esa transparencia para que nosotros tengamos el cuidado de qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Que nosotros tengamos el cuidado de cómo se están conduciendo, qué tipo de amistades están teniendo. Mencionaba usted, hermano, escudriñar los caminos. Y es importante eso porque a veces somos nosotros los que andamos con nuestros caminos torcidos, pero a veces son nuestros hijos. Y es ahí donde el Señor Jesucristo debe, o nosotros, mejor dicho, debe permitirle al Señor que Él enderece nuestros pasos, ¿verdad? Que como familia aprendamos a buscar al Señor, aprendamos a enderezar nuestra vida y el Señor nos va a ayudar a que todo vaya marchando de una mejor manera. Sí, estos tiempos son bien, bien delicados. Recuerdo una experiencia que viví hace unos años con una persona conocida que prefería no discutir con sus hijos sobre lo que ellos hacían y les daba libertad que se convirtió en libertinaje. Y una vez llegaron a traer a la hija para una fiesta, él solo sabía que unos amigos la habían ido a traer. La gran sorpresa fue que no regresó al día siguiente y la policía la encontró muerta en una calle. Terrible. O sea, terrible, terrible. Y lo peor, tenía otro hijo varón y 2 meses después, el hijo varón se fue a ver un partido de fútbol sin avisarle a sus padres. Lamentablemente se repitió la desgracia, lo mataron también. Y no sabía con qué amigos se había ido, no le podía ni siquiera decir a la policía con quiénes se fue. O sea, la libertad, como dice Javier, tiene que tener un límite. ¿Hasta dónde? Mientras ellos vivan bajo el techo de la casa, tienen que cumplir con ciertas reglas. No es si quieren o no quieren. Mientras estén ahí, podemos ejercer esa autoridad para limitar muchas situaciones. Cosas tan sencillas como a qué hora se van a acostar. Si tienen que ir a la escuela, pues no deben permanecer despiertos después de cierta hora. Hasta el tipo de programas que ven, Sí, el tipo de sitios web a los que se pueden conectar, el tipo de amistades con las que pueden o no pueden salir. Esas cosas tenemos que controlarlas los padres. La responsabilidad es de nosotros porque ellos están aprendiendo, pues están... Y el mundo da de todo. Da enseñanzas y aprendizajes que no son muy positivos, que digamos. Sí, y cómo podemos ver que todos estos factores y situaciones se convierten en enemigos de la familia. Y hay una situación. Hemos hablado temas de comunicación, de la falta de atención,
nuestro lenguaje. Pero hay una situación que hoy en día se repite. ¿Por qué existe tanta separación, tanta discordia, tanta disputa entre los propios hermanos, entre las propias familias, padres e hijos, madres e hijos? Y una de las situaciones que se da es que se crea un resentimiento, digamos, se crea una situación así como un entorno familiar interno un poco nocivo y negativo. Y muchas veces tenemos que nosotros mismos entender qué siembra estamos dando, o sea, como padres, como líderes. Hay una palabra y Proverbios 6:19 y habla sobre el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencilla entre los hermanos. En otras versiones, el que siembra discordias. Entonces, en este tiempo hay discordia entre hermanos. Sí. Desde pequeño, por la misma preferencia. A uno le dio un carro de control remoto y a otro le dio, digamos, un dron. No, que yo quiero el otro. Y empieza esa disputa. No, que a uno le dio una computadora más cara y a la otra más barata. Desde pequeños se empiezan a hacer esa siembra. En nuestros hijos, cuando están pequeños, la palabra dice que nunca se va a apartar del camino, ¿verdad? Entonces, que tenemos que instruir el camino de nuestros hijos. Y cuando hablamos de instrucción, tenemos que empezar a enseñar el evangelio, el amor entre los hermanos, la comunión, el respeto, porque la palabra dice que una casa dividida a sí misma no se va a poder sostener. Aunque esa palabra tenga bastantes profundidad y bastante enfoques distintos, pero traigamos esa palabra sobre una casa. Los hermanos no pueden estar divididos, no puede existir discordia. Y nosotros como padres debemos empezar a sembrar una palabra de unidad, el amor, el perdón, la misericordia, y que eso lo que va a provocar en el tiempo postrero o en una edad adulta de nuestros hijos es una familia sólida. Un enemigo es sembrar discordia y esa siembra puede tener bastantes acciones, puede ser con palabras, puede ser con acciones, con gestos, digamos, con circunstancias, con atenciones preferenciales y muchas otras situaciones. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, hermanos. Sí, debemos ser cuidadosos con eso de no sembrar discordia entre los hijos. Fíjense que ampliando un poquito eso que menciona el hermano Judá, a veces también entre padres se da esa situación. ¿Sabe por qué? Porque tal vez yo quiero tener el apoyo de mis hijos, entonces soy más permisivo con ellos para que en todo lo que yo decida ellos me apoyen y se le vayan en contra a la mamá, o a veces al revés también, que la mamá quiere que los hijos estén del lado de ella para echarle ahí la fuerza juntos al papá, ¿verdad? Entonces se da ese tipo de situación y al final esas cosas lo que van generando es una división entre la familia, pues, ¿verdad? Porque debería ser así como el modelo original que el Señor nos enseñó, de que primero el matrimonio y ellos puestos de acuerdo para poder instruir a los hijos. No que exista una guerra entre los padres y que busquen ellos adeptos para tener más fuerza en sus argumentaciones, ¿verdad? No sé si quiere comentar algo, hermano, sobre eso. Me interesa porque Judá hablaba de instrucción y uniendo lo que Javier está diciendo, vamos más allá con el ejemplo, pues. La fuerza quizás más importante que ven los hijos es el ejemplo que se les da en las casas. ¿Cómo le podemos decir a un hijo que hay que tratar bien a las personas si ejercemos violencia verbal, por ejemplo, con la pareja? O sea, el hijo está viendo que el ejemplo que tiene es totalmente negativo y va a repetir ese patrón después cuando él tenga su hogar. Es bien delicado, pues. Como dice Javier, lo primero que hay que buscar es la armonía, no la división ni la contienda. Porque la división y la contienda lo que trae son más problemas, más bien es echarle más fuego al fuego. Y el fuego se apaga con agua, no con fuego. Entonces, bien delicado qué ejemplo le damos a nuestros hijos. Le decimos a nuestros hijos que Honduras necesita gente honesta y de repente
traemos ganancias que no son bien habidas, dinero que no es bien habido al hogar. O sea, ¿qué ejemplo estamos dando entonces? ¿Cómo nos comportamos? Ya que ellos son una esponja y absorben todo lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos también. Cuando no somos misericordiosos, cuando no somos dadivosos, cuando podemos. Nadie tiene tampoco que no pueda dar algo, ni nadie tiene tanto que no pueda recibir algo. Incluso a veces palabras de aliento. Pero somos así. Le estamos dando ese ejemplo a nuestros hijos. Tratamos a nuestra pareja adecuadamente para que ellos se comporten y repitan un modelo positivo en el futuro. Son cosas que uno a veces tiene que ponerse a reflexionar, de que perfecto no hay nadie, todos cometemos errores, estamos claros, pero tratemos de rectificar y no volver a cometer esos errores, tratar de mejorar para tener una familia armoniosa y un entorno positivo, Sí. donde haya crecimiento. Sí, amén. Sí, muy interesante lo que dicen ustedes, hermano. Me gustó lo que dijo el hermano Javier, ¿verdad? Que internamente, digamos, el papá y la mamá dice, no, yo quiero hacer que él tenga preferencia por mí, ¿verdad? Y se agrupa con un hijo y el otro se agrupa con otro hijo. Y ahí estamos rompiendo, es el inicio del rompimiento de un mandamiento con promesa, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué tenemos que mantener eso vigente hoy en día? Porque si no hacemos eso, entonces le acortamos la vida a nuestros hijos, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque en conjunto, si tenemos una sola visión como padre, o sea, hablo de un padre y una madre que representa una familia, entonces no puede ser que la mamá genere una preferencia para ella y viceversa, el papá para él, porque entonces lo que se está buscando es una preferencia familiar y ese es un enemigo de la familia. No debe existir preferencia, sino que debe existir una unión integral. O sea, que el accionar del papá y la mamá debe estar orientado a buscar que nuestros hijos alcancen esa bendición integral. Porque si no lo hacemos, entonces en el tiempo de su crecimiento, cuando ellos estén adultos, cuando estén más maduros, se van a ver limitados. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a que tenían que honrar a su papá y a su mamá de una manera integrada, sin preferencias hacia los dos. Sí. ¿Verdad? Sí, y fíjate que me llamó la atención ese ejemplo también porque, vaya, imagínense una decisión en el hogar, que tal vez el papá quiere comprar un PlayStation que le cuesta 40,000 lempiras, ¿verdad? Pero quizás las condiciones económicas del hogar no están aptas para ese gasto, ¿verdad? Y la esposa le dice, no, no lo compremos porque nos va a desbalancear las finanzas. Pero viene el papá y le dice a los hijos, mira, vamos a comprar este aparato para que juguemos, los convence, para ver si así logran convencer a la mamá que esté de acuerdo. Entonces, ese tipo de acciones, ya en un conflicto más serio, más difícil, en realidad van mostrando esa división que puede haber en el hogar. Existen muchos otros enemigos, existen muchas otras influencias, porque también existen influencias externas que pueden causar división en la familia. Por ejemplo, nos dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces hay situaciones que no se aprenden en el hogar, sino que aprenden en la escuela, aprenden en otro lado, en el trabajo, y generan la corrupción de costumbres buenas que se han aprendido en el hogar. Entonces, como sacerdotes debemos velar por todo ese tipo de situaciones. Hay tanto que hablar que lamentablemente es muy corto el espacio que tenemos para hablar de tantas cosas, pero bueno, ojalá podamos retomar esto más adelante. Y bueno, Javier, usted nos despide con todas estas amables personas que se han contactado el día de hoy y reafirmarles que el fundamento debe ser Cristo, pues. Para que las cosas funcionen, tiene que ser el fundamento de la familia, Cristo, y todo girar en torno a Cristo. Bueno, hermano Judá, no sé si tiene algún comentario Sí, final. no, siempre
estos temas son de beneficio para la familia y estoy seguro que va a servir a aquellas personas que necesitan. Tenemos que continuar construyendo una familia de manera tal que nadie sea aborrecido, sino que todos seamos amados. Sí. Cerramos con este versículo, Josué 24:15, nos dice: pero si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esta debe ser una consigna familiar, debe ser un pensamiento que debe estar grabado en Gloria a todos Dios. los miembros de la familia, de que todos debemos servir al Señor. Enfocados en esa idea, el Señor traerá bendición al hogar, el Señor traerá restauración. Si usted se ha enfrentado a alguno de estos enemigos o a otros que quizás no dio la oportunidad de comentar, déjeme decirle que el Señor a través de su palabra es el que nos da las herramientas para poder destruir a esos enemigos que han estado afectando a nuestras familias. Le voy a invitar para que podamos hacer una oración y si usted pues no conoce al Señor, le invitamos para que pueda repetir esta oración con nosotros y que también pueda buscar una iglesia, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios. Amado y buen Señor, en esta oportunidad te damos gracias porque nos has dado el espacio para poder compartir tu palabra. Señor, que esta semilla pueda llegar al corazón de aquellas personas que puedan necesitarla, Señor. Si hay alguien que no te conoce, por favor que llegue la salvación, que llegue el amor, que llegue el perdón, que llegue tu misericordia hacia esa familia y que estas familias puedan abrir la puerta de su corazón, puedan renunciar a las acciones malas que se han cometido y decirte sí a ti, Señor Jesús. Gracias te damos y en el nombre de Jesús bendecimos y enviamos una palabra de bendición a esas familias que han estado luchando y que tú tienes un propósito con ellos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya. Muchas gracias. Gracias, gloria. La noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga